Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Qué gusto nos da de poder reencontrarnos en una nueva oportunidad para acercarnos a la palabra de Dios y estudiar juntos en este programa. El rollo del libro. Tenemos por delante 18 versículos que vamos a estar estudiando y si usted va a participar con nosotros, le animamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que le ayudarán a tener un mejor resultado del estudio bíblico que vamos a tomar. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Nos esperan 3 segmentos, los cuales le invito a participar, dándole la bienvenida al estudio de esta semana, Jueces capítulo 10, acá en el rollo del libro. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque el rollo del libro comienza ahora. Por última vez nos acercamos a la palabra del Señor y utilizando la traducción en lenguaje actual leemos Jueces capítulo 10. Después de Abimelech, un hombre llamado Tolá de la tribu de Isaacar fue el jefe que salvó a Israel. Tolá era hijo de Puá y nieto de Dodó y vivía en Samir en las montañas de Efraín. Durante 20 años dirigió a los israelitas hasta que murió y fue sepultado en Samir. Después de Tolá fue jefe Yair, que era Galaad. Yair fue jefe de los israelitas 22 años. Tuvo 30 hijos, y todos ellos eran gente importante. Tenían además 30 ciudades en Galaad que todavía se conocen como las ciudades de Yair. Cuando Yair murió, lo enterraron en un lugar llamado Camón. Los israelitas volvieron a pecar contra Dios porque adoraban a Baal y a Astarte y también a los dioses de los sirios, los sidonios, los moabitas, los amonitas y los filisteos. Abandonaron a Dios y dejaron de adorarlo. Entonces Dios se enfureció contra los israelitas y dejó que los filisteos y los amonitas los dominaran. Durante 18 años, los filisteos y los amonitas fueron crueles y mataron a todos los israelitas que vivían en Galaad, al este del río Jordán, en la región de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para atacar también a las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, y los israelitas se vieron en graves problemas.
Entonces los israelitas le pidieron ayuda a Dios y le dijeron: hemos pecado contra ti al abandonarte para adorar a dioses falsos. Dios les respondió: yo los libré de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos. ¿No es verdad? Cuando ustedes me suplicaron que los salvara, yo los libré de los sidonios, de los amalecitas y de los madianitas. A pesar de eso, ustedes volvieron a abandonarme para adorar a dioses falsos. Así que ahora no los voy a salvar. Vayan a pedirle ayuda a los otros dioses, ya que ustedes los eligieron, que ellos los saquen del problema. Los israelitas volvieron a decirle a Dios: reconocemos que hemos pecado. Así que haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero por favor, sálvanos ya. Quitaron entonces los dioses falsos que tenían y volvieron a adorar a Dios. Y él se puso triste al ver cómo sufría su pueblo. Los amonitas se prepararon para la guerra y acamparon en Galaad. Los israelitas por su parte se reunieron y acamparon en Mizpá. Los líderes israelitas que vivían en Galaad se pusieron de acuerdo y dijeron: el que se anime a dirigirnos a luchar contra los amonitas será el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Hemos leído el capítulo 10 en la versión de la traducción del lenguaje actual. El rollo del libro está para bendecirle. Síganos escuchando. En este segundo segmento, permítanos dar una serie de comentarios, de datos que le van a ayudar a entender mejor este capítulo. Jueces capítulo 10. Después de la muerte de Abimelech, se levantó como líder un hombre llamado Tola, que procedía de la tribu de Isaacar. Hago un paréntesis acá, porque no olvidemos que en las diferentes versiones que tenemos a nuestro alcance, versiones tradicionales, versiones contemporáneas, los signos de puntuación tienen sus variantes. En las versiones contemporáneas, este personaje Tola, que en la versión Reina y Valera, que es la que estamos utilizando ya para el bosquejo, no se acentúa, pero en las versiones contemporáneas su acento es en la última letra, Tola. Esa es la diferencia. Cerremos el paréntesis. Tola entonces vivió en Samir, en las colinas de Efraín, y él se convirtió en líder de Israel por 23 años, según lo registra el verso 1 y verso 2. Y durante su liderazgo no se registra nada significativo. Cuando Tola murió, el liderazgo pasó a manos de Jair, que era de Galaad, y este dirigió, según el verso 3, 22 años. Y lo único que hace referencia en el verso 4 es la cantidad de hijos, 30 hijos, los cuales cabalgaban asnos, dice. Desde el punto de vista espiritual, la nación seguía apartándose de Dios. Y a partir del versículo 6 nos refieren que servían a Baal, a Astarot, que eran dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, de Moab y de Amón. Vemos con claridad que el corazón de Israel seguía inclinándose a los dioses de las naciones extranjeras, de tal manera que no eran fieles a Dios. También este verso puntualiza que ellos abandonaron al Señor y que ya no les servía. De tal manera que, como dice el versículo 7, la condición del pueblo provocó que la ira de Dios se encendiera, el cual los trató con un castigo entregándolos a sus enemigos, los filisteos y los amonitas. El verso 8 dice que estas dos naciones destrozaron y agobiaron a Israel, escuche, por 18 años. Seguidamente, en el verso 9,
observamos cómo los amonitas que vivían al oriente del Jordán cruzaron para pelear contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín. Israel estaba muy debilitado, ya que el versículo nos habla que estaban en una situación de extrema angustia. Así lo registra la Nueva Versión Internacional. ¿Qué significaba esto? Que los habían llevado hasta el final de sus recursos físicos y se encontraban en una condición prácticamente indefensos delante de los amonitas, quienes habían invadido su territorio. No tenían a nadie más que acudir al Señor, el Dios de Israel. Y el verso 10 nos habla que en esa angustia que estaban experimentando, hicieron lo que mejor podían hacer, clamar a Dios. Y es interesante cómo el verso 10 refiere una parte de su clamor. Hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Dios les recuerda a su pueblo sobre su fidelidad. Esto a partir del verso 11 y 12. Esa fidelidad que tiene que ver con el pasado, ya que los había librado de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los sidonios, de los amalecitas y de los madianitas. Pero, a pesar de todo eso, su pueblo le había abandonado y había preferido servir a los dioses de estas naciones. Y quiero que observe lo que cita el verso 13 y 14, el cual Dios se rehúsa a venir a ayudar a su pueblo. Escuche y leamos otra vez en la versión Reina y Valera. Ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses, por lo tanto, no los volveré a salvar. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Yo quiero que nos tomemos un minuto para analizar esto que está apareciendo en estos dos versículos. Lo primero que quiero que entendamos es que el pueblo de Israel había reconocido su pecado contra Dios. Y al reconocer su pecado, vienen delante de Él pidiéndole que los ayudara en su tiempo de necesidad. Dios escuchó esa oración, pero Él rehúsa en darles lo que ellos les están pidiendo. Así que Israel tiene dos opciones. Una es que Dios, al no querer ayudarlos, tienen que recurrir a otros dioses. De hecho, esto era lo que ellos habían estado haciendo todo el tiempo hasta ahora. Israel no escogió esa opción. El verso 15 nos muestra que ellos regresan al Señor reconociendo su pecado y tratando de depender únicamente de Él. Por eso cita, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y esa fue su oración. Y quiero que observe el verso 16, hermanos, que dice que ellos se deshacen de sus ídolos y comienzan a servir al Señor. Israel le había dicho a Dios que había pecado, pero ¿de qué le servía eso cuando sus casas estaban llenas de ídolos? Es como cuando un esposo infiel le haya hecho o le haya dicho a su esposa que está arrepentido por serle infiel, pero no quiere dejar a su amante. ¿Suena lógico eso? No. La verdadera prueba, mis amados hermanos, de un genuino arrepentimiento no está en lo que decimos, sino está en lo que hacemos. Es lo que hacemos con el pecado que estamos cometiendo, es lo que realmente nos va a llevar a saber si estamos totalmente arrepentidos.
Si un esposo que ha sido infiel está realmente arrepentido por lo que ha hecho su esposa, no solo le pide perdón a ella, sino rápidamente corta esa relación prohibida y deja de ver a su amante. Si Israel estaba arrepentido por serle infiel a Dios, entonces la lógica era deshacerse de todos esos dioses falsos. Es ahí donde Dios escucha las palabras de Israel, pero también interviene. Es decir, que las palabras dicen una cosa, pero las actitudes dicen otra. Las palabras decían en la oración de Israel, estamos arrepentidos. Pero los ídolos y los dioses ajenos llenaban sus casas. Es en el momento que Israel decide deshacerse de los dioses que ellos tienen, es que hay un resultado. Y observa el verso 16, que cuando Israel quita los dioses ajenos, es que el Señor reacciona con misericordia y compasión y dice que no podía soportar más la miseria que él estaba viendo en su pueblo. Hermanos, cuando lo que obstaculiza las bendiciones es quitado de en medio, el corazón de Dios se mueve a compasión. Y entonces yo quiero lanzar una pregunta. Porque el ejercicio de arrepentirnos es un ejercicio diario. Y la pregunta es, ¿nos arrepentimos de verdad de nuestros pecados? Y si eso es así, ¿qué actitudes estamos tomando al respecto? ¿Le estamos pidiendo a Dios que nos acerque más a Él? Entonces debiéramos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para buscarlo a Él y quitar aquello que nos está estorbando. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y no olvide que la oración y la acción van de la mano, no van separadas. Hay otro aspecto que tenemos que ver en la oración del pueblo de Israel. Ellos se rehusaron a dejar de buscar la ayuda de Dios. Así que ellos declaran a Dios que Él podía hacer lo que quisiera con ellos. Al decir esto, estaban aceptando la responsabilidad de su pecado. Le estaban diciendo a Dios, si nos vas a castigar por lo que hicimos, está bien. Israel entonces se rinde a algo que Dios siempre tiene delante de las personas. ¿Sabe qué es? Misericordia. Y aquí lo entendemos. Misericordia es recibir algo que no merecemos. Así que ellos reúnen a su ejército para enfrentar a otro ejército muy superior a ellos, al ejército amonita, según el verso 17. Ellos han decidido que sus vidas están en las manos de Dios. Ellos sabían que si Dios les daba la espalda, esa era la consecuencia de su pecado. Pero también sabían de que si ellos iban a recibir el favor de Él, les daría la victoria. Así que se consagran a Dios y están a la expectativa en cuanto a la respuesta que Él va a tener. Y el capítulo 10 cierra en el verso 18, que ya tienen un ejército listo para pelear, pero no tenían un líder quien les guiara a marchar contra el enemigo. Ahí termina esta historia interesante que vamos a bosquejear en el siguiente segmento. Pero creo que esta historia nos habla sobre dos aspectos importantes: la oración y la acción. Hay quienes toman la acción sin orar, y hay quienes oran pero no toman la acción. Hoy, capítulo 10 nos enseña que la oración y la acción van de la mano.
hay más de El Rollo del Libro por Radio Vea. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Bienvenidos al segmento número 3. Vamos a bosquejear el capítulo 10, así que prepare su Biblia, Reina Valera, prepare su libreta de notas. Vamos a los 4 pasos que punto por punto iremos explicando. Paso número 1. Averigüemos de qué nos habla el capítulo número 10. Vemos que son 18 versículos. El capítulo no es muy largo, de tal manera que podemos ver algunos detalles. A lo largo de las lecturas que dimos, que fueron aproximadamente 3 hasta 4, he ahí la importancia de leer varias veces. Y luego, la investigación que se hizo y los comentarios, logramos entender que aquí hay 2 temas. Así que apunten su libreta de notas. Tema número 1. Los jueces menores. Así titúlelo. Tema 1 de Jueces 10. Los jueces menores. Este tema aparece al arrancar el capítulo, el verso 1. Y cierra en el verso número 5. Estos 5 versículos nos hablan de los jueces menores. Ya vamos a detallarlo. Seguidamente, entonces, a partir del verso 6 hasta el final, verso número 18, nos habla del tema número 2. ¿Cuál es ese tema? Los filisteos y amonitas en contra de Israel. Así lo vamos a titular. Tema 2. Los filisteos y amonitas en contra de Israel. ¿De qué nos habla Jueces 10? De 2 cosas. De los jueces menores y de los filisteos y amonitas en contra de Israel. Paso número 2. En este paso 2 vamos a seguir detallando y desglosando ahora 2 temas. Vamos al primero, los jueces menores, los primeros 5 versículos de Jueces 10. Aquí vamos a partir en 2 bloques este primer tema. El primero, los 2 primeros versículos.
1 y 2. Porque en estos dos versos aparece el primer juez. Ya va a entender por qué se le puso como título los jueces menores. Entonces, apunte ahí, verso 1 y 2, Tola como juez. Tola como juez. Una vez más, hemos de aclarar que en las versiones modernas, como la NTV, como la TLA, como la PDT, como la NBI, etc., el nombre Tola aparece con acento en la A, entonces se pronunciaría Tolá. Y en las versiones tradicionales, Reina y Valera, Las Américas, etc., no aparece con acento en la A, de tal manera que se pronuncia Tola. Ahí entonces este es el primer bloque del tema 1, Tola como juez. Seguidamente, el segundo bloque que vamos a armar es el que comprende del verso 3, 4 y 5, 3 versículos. Y a este le vamos a titular Jair como juez. Jair como juez. En algunas versiones contemporáneas, el nombre Jair aparece no con J, sino con Y. Ahí esa es la diferencia. Entonces, ¿cuáles son los jueces menores? Tola como juez y Jair como juez. ¿Por qué se le llaman menores? Bueno, porque no aparecen muchos detalles de lo que estos hicieron. La pregunta es ¿por qué? No lo sabemos, no tenemos respuesta. De tal manera que el nombre que reciben estos dos es los jueces menores por la nula referencia que nos da el libro de las obras o de los acontecimientos. Por ejemplo, en el caso de Tola nos habla de dónde, de hijo de quién era, de dónde habitaba y la cantidad de años que juzgó y luego su muerte. Luego de Jair, de dónde venía, cuánto duró su tiempo de liderazgo, la cantidad de hijos que tenía y de ciudades, su muerte y su sepultura. Nada más. De ahí no nos registra algún acto específico. Muy bien, vamos entonces a desglosar el segundo tema. El segundo tema, los filisteos y los amonitas en contra de Israel, del verso 6 al final. Y ahí vamos a partir en 3 bloques. Vamos con el primero, verso 6 al verso 9. Este primer bloque le vamos a titular Rebelión y castigo, rebelión y castigo. Seguidamente del verso 10 al verso 16 aparece nuestro segundo bloque. A este le vamos a titular Respuesta al clamor de Israel. Respuesta al clamor de Israel. Y por último, los 2 versículos finales sería nuestro tercer bloque y a este le titularemos Preparativos para la batalla. Preparativos para la batalla. Muy bien, resumamos entonces. ¿De qué nos habla Jueces 10? De 2 temas. El primer tema, los jueces menores. El primero de ellos, Tola. El segundo de ellos, Jair. Seguidamente, el tema número 2 es los filisteos y amonitas en contra de Israel. Estos nos refieren 3 puntos. El primero, la rebelión y castigo de Israel. Número 2, la respuesta al clamor de Israel. Y número 3, preparativos para la batalla. Con esto entonces estamos cerrando el paso número 2. Vamos al paso número 3. Por favor, no pierda la sintonía y el enfoque de lo que acabamos de hacer, de partir los 2 temas en
bloques. El tema número 1 lo partimos en 2 y el segundo tema en 3 bloques. Porque ahora nos toca confirmar, cotejar, comparar si los títulos que le dimos a cada bloque coinciden, conectan con el texto bíblico. Esto es bien importante. Veamos el primer tema, los jueces menores. Ya sabemos que se le llama jueces menores a Tola y a Jair porque la Biblia no describe mucha información de su liderazgo. El primer bloque, Tola como juez, versos 1 y 2. Tengo que buscar alguna referencia que me respalde que Tola fue un juez. Y la verdad es que los 2 versículos, como siempre digo. Pero la frase que vamos a subrayar es la primera frase del verso 2. Tola como juez juzgó a Israel 23 años. Eso es lo que dice la primera frase del versículo número 2. La cantidad de años que juzgó Tola. El verso 1 nos habla ya de su nombre, de su familia y de dónde él vivía. Pero creemos que es la cantidad de años la cual respaldan el liderazgo de Tola. Fueron muchos, 23 años. Imagínese usted, un líder político acá cuando es elegido por presidente, solo tiene, por lo menos en Guatemala, 4 años para dirigir. No existe la opción de reelección. Tola como juez, Dios permitió que Israel fuera gobernado por él, dirigido por él, liderado por él 23 años. Seguidamente, veamos Jair como juez, versos 3 al 5. Y aquí es el primer versículo, el verso 3, que habrá que señalar, subrayar o marcar. Dice, tras él, ¿quién es él? Tola, se levantó Jair Galaíta, el cual juzgó a Israel 22 años, un año menos de lo que dirigió Tola. Así que, pues Israel tuvo liderazgo más o menos por 45 años. De allí da paso a lo siguiente que sería el tema número 2, los filisteos y amonitas en contra de Israel. Aquí partimos en 3 bloques. El primero, del verso 6 al verso 9, la rebelión y el castigo que Israel recibe. ¿Dónde podemos encontrar del verso 6 al verso 9 alguna frase o algún verso que respalde esto? Verso 7 creo que es el verso a señalar, a subrayar o a marcar. Se lo leo. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. El Señor aquí nos muestra cómo Él se enoja. Nosotros que ya somos lectores de la palabra del Señor entendemos que Dios, si hay algo que le molesta, es cuando el pueblo, su pueblo, se volca a la idolatría. Y esto es lo que está pasando. Así que esa es la rebelión. ¿Y cuál era el castigo? Que el Señor entonces permite que 2 naciones se levanten para oprimirlos, los filisteos y los amonitas. Entonces ahí coincide este título con el texto bíblico. Vamos al bloque 2, la respuesta al clamor de Israel. Del verso 10 al verso 16 debemos de buscar referencias y dónde está el clamor de Israel. Bueno, creo que el verso 15 y parte del 16 son importantes. Dice el verso 15, y los hijos de Israel respondieron a Jehová. Quiero que note que aquí hay una conversación. Si hay una conversación, entonces ahí se está dando la dinámica de la oración, del clamor.
un pueblo orando, clamando y un Dios respondiendo. La respuesta de Israel ante la respuesta de Dios que les había dicho, no voy a ayudarles, es que, dice el verso, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Ese es el clamor. Pero la frase siguiente es importante del verso 16, que acá en nuestro bosquejo la tenemos subrayada también. No solo el verso 15, sino la primera frase del verso 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Todo eso lo subrayamos y entonces vemos ahí la respuesta al clamor de Israel. Muy bien. Vamos al bloque número 3, los preparativos para la batalla, versos 17 y 18. Y aquí lo que subrayamos es una pregunta que está en el verso 18. La pregunta es, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Y esto qué tiene que ver con los preparativos para la batalla? Pues el verso 17 dice que armaron un ejército, se juntaron los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, pero no tenían líder quien los dirigiera. Y por eso, pues parte de los preparativos no solo era el asunto de quiénes iban a ir a la batalla, sino quién tendría que dirigirlos. Como no hay, se queda la pregunta al aire y esto tiene que ver con el siguiente capítulo que vamos a estudiar en la próxima presentación del rollo del libro. Pero como ve, cada título que le pusimos a los bloques que armamos tiene una relación con el texto bíblico. Significa que nuestra observación fue positiva. Vamos al paso número 4. El paso 4 es sacar una conclusión, una aplicación en una frase muy corta, respondiéndonos, ¿qué aprendo yo de los jueces menores, de Tola, de Jair? ¿Qué aprendo yo de los filisteos y amonitas que Dios permite que se levanten contra Israel? De cómo Israel se rebeló y recibió el castigo y luego claman a Dios y reciben una respuesta y después la narración de los preparativos que ellos hacen para batallar. ¿Qué aprendo yo de ello? Quiero que usted piense por un momento y escriba en su libreta de notas y le voy a dar un minuto porque la conclusión no debe de ser de todo el capítulo, sino de una parte del capítulo que a usted le haya llamado la atención. Después del minuto le conversaremos cuál fue nuestra conclusión, así que tómese este tiempo para sacar su propia conclusión. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa
puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro. Como siempre decimos, en este segmento hay varias conclusiones, varias formas de entender. Por ejemplo, si usted se fijó, le cautivó la parte de los jueces menores, una conclusión podría ser que un mal liderazgo no dura mucho tiempo. Tola y Jair duraron entre ellos dos casi 45 años. Significa que fueron líderes estables. Y aquí puede ser una conclusión. Un liderazgo estable me da duración. Podría ser. Nosotros nos cautivó la segunda parte del capítulo 10. Nuestra conclusión fue esta: la oración y la acción van de la mano. Y esto es porque del verso 10 al verso 16, donde está la respuesta al clamor de Israel, vemos cómo Israel no solo oró, clamó, sino también actuó. Y eso es algo que es muy importante. La oración no solo son palabras, también son acciones. Así que nuestra conclusión: la oración y la acción van de la mano. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número: 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez: 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Está escuchando El Rollo del Libro por Radio Vea. El Rollo del Libro. Estimados hermanos, ha sido muy grato el poder acompañarle. Hoy relativamente un estudio muy rápido, muy corto, pero muy sustancioso. Le quiero invitar a 2 cosas. Primero, a que usted, si desea obtener el bosquejo que hoy trabajamos, puede escribirnos y nosotros le enviamos el documento a su celular vía WhatsApp y ahí usted puede comparar lo que usted hizo con lo que nosotros hicimos y simplemente ir sumando más detalles y más puntos que usted quizás no tuvo la oportunidad de apuntar y hacer la comparación. Lo segundo es invitarle a que no se vaya a perder el estudio de la próxima edición, que será el capítulo 11 de Jueces. Le invito desde ya a que dedique estos días de la semana a leer los 40 versículos que contiene el capítulo número 11. Léalos en una lectura usando una versión, luego al día siguiente o a los 2 días en otra versión, y así cuando nosotros lleguemos con el programa, usted ya va a estar empapado y no le va a costar entender el pasaje para poder estudiarlo juntos. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea.
Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.